Que rapidito usted busca conmigo Juan capítulo 8, versículo del 13 al 11. Amén. El que lo tenga me dice amén. Marcos también lo compartió por ahí en las redes sociales. Gracias, Marcos. Sofía, qué bueno saber que estás ahí. Saber está por ahí. Marangeli, Giancarlos. Por ahí veo a varios. Sí, ya habíamos saludado a algunos de los que están ahí conectaditos. Muy bien, rapidito. Vamos a leer la palabra de Dios y a conectarnos con lo que el Padre quiere para este día, lo que Papá quiere para este día. Amén. Juan capítulo 8, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, porque es una versión que es más fácil de entender en este caso. ¿Ok? Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y le dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo. Vete y no peques más. Esto es palabra de Dios. Oramos ahí mismo rapidito. Usted cierra sus ojos. Vamos a conectarnos con esta palabra. Padre, gracias. Papá, gracias por este gran tiempo que están conectados en las vidas. Tus hijos están conectados en esta hora para recibir una palabra de parte tuya. ¿Qué te pido en esta hora, papá? Que tú seas hablando a nuestros corazones, que seas hablando a nuestras vidas. Yo te pido, Dios, Señor, que seas tú tocando nuestro corazón y seas transformándonos. Que aprendamos a escuchar tu voz. Tal vez en la palabra un poquito rebuscada, pero también aprendamos a escuchar tu voz en la sencillez de tu palabra. Porque tú estás tanto en el torbellino, estás tanto en el fuego como estás en el silbido apacible. Te pido que hoy, Señor, tú interrumpas todo aquello que es obstáculo para recibir tu palabra, todo espíritu evaluativo, todo espíritu religioso, todo espíritu, Señor, que no va conforme al diseño de papá. En esta hora lo echamos fuera para que estemos en Cristo, estableciendo esta palabra y recibiendo esta palabra. Espíritu Santo hermoso, nuestro amigo, nuestro consolador, aquel que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, activamos todo lo que proviene de ti en nuestras vidas. Nos proponemos hacer vasijas boca arriba para recibir todo lo que proviene de ti. Señor, permítenos ser odres nuevos, donde el vino nuevo es derramado en gran manera para que haga el efecto que tiene que hacer. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rapidito, vamos a conectarnos con esta palabra. Nosotros vemos en Juan capítulo 8, que es el único que presenta este pasaje de esta estampa. Vemos que es el único evangelista que tiene la capacidad de hablar esta palabra. Queremos poder ver esto desde el punto de vista de Juan. Juan es el apóstol, el discípulo amado, él mismo establece. Juan es aquel que quiere presentar no tan solo a un Jesús histórico, sino a la deidad de Dios. Juan es el apóstol que quiere poder transmitir el verbo de Dios. Juan es el apóstol que quiere transmitir todo lo que es Jesús
como deidad, pero también sabiendo que es amor en el proceso. Juan es el que dice cómo se establece el amor dentro de la capacidad de este mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó el Padre, amó Dios a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje de las Escrituras que casi se ha vuelto un cliché, pero encierra una gran verdad. Dios es amor y lo único que está dispuesto es amarnos en el proceso. ¿Qué quiero decirte en esta hora? Es que Dios primeramente nos quiere amar y muchas veces nuestro estado religioso, muchas veces el religioso que puede morar en nosotros o puede morar en el entorno que está en nuestro ser. Hay gente que tal vez viene de iglesias legalistas, hay gente que viene de sistemas legales, de sistemas legalistas, viene de esa estructura que nos impide vivir como hijos, que nos impide vivir conectados con Dios, que nos impide vivir enfocados en lo que el Padre quiere para nuestra vida y nos desenfoca de todo eso que Dios quiere para nosotros. Por eso es muy bien estableciendo desde el inicio del capítulo 8, nosotros vemos a unos religiosos que están señalando, que están tratando de culpar, están tratando de maltratar a una persona que ha sido descubierta en el acto mismo del adulterio. El problema no es ese. El problema es que nosotros vemos que es interesante el percibir cómo estas personas llegaron a esta conclusión. Cómo estas personas llegaron a este fin. Tendríamos que preguntarnos, y habría unas preguntas que yo pude entender que pude escribir en el bosquejo, donde nosotros decimos cómo la descubrieron. Jesús implícitamente al inclinarse, al escribir, al confrontarlos con esta verdad de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, lo que está diciendo ahí Jesús, está preguntando implícitamente es: ¿cómo la descubrieron? ¿Qué hacían ustedes ahí? ¿Dónde está el hombre que estaba adulterando con ella? Sería uno de ustedes. Si yo lo pudiera ver desde este punto de vista, me daría cuenta que nadie está exento de pecar. Muchas veces nosotros, el fariseíto que vive en nosotros, no siempre está dispuesto a señalar, pero no está dispuesto a restaurar. Siempre está dispuesto a señalar, pero nunca está dispuesto a amar. Siempre está dispuesto a señalar, pero nunca está dispuesto a levantar. Y cuando nosotros vivimos bajo el sistema legalista, bajo el sistema religioso, nosotros nos estamos desenfocando del diseño del Padre. ¿Cuál es el diseño del Padre? Es muy fácil. 1 Corintios 13, cuando nos dice la preeminencia del amor, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que el amor nunca deja de ser. Dentro del proceso religioso nos eximimos del diseño del Padre, de papá, que primero es amor. Dentro del diseño religioso nos eximimos del diseño del Padre, que también es restauración. Dentro del diseño religioso nos eximimos del diseño del Padre, que es que el reino ha llegado y que no está lejos, sino que está aquí. Dentro del diseño del Padre nos eximimos de lo que es llevar a la gente a una identidad de hijo y no tan solo de esclavo, una identidad de hijo, pero no tan solo de siervo. Dios nos está diciendo en dónde estamos parados nosotros cuando empezamos a acusar a las personas que necesitan ser restauradas, que necesitan ser edificadas. El sistema legalista me dice que las apedree, pero el sistema del reino me dice que las levante. El sistema legalista me dice que las mate en el suelo y que las señale y que las meta en disciplina 6 meses. Pero el sistema del reino me está diciendo: restáuralas, ámalas y ten compasión de ellas.
Muchas de las expresiones que aparecen en los evangelios a mí me llaman la atención, pero una de las que llaman mucho mi atención es la expresión de que Jesús teniendo compasión de ellos, Jesús teniendo compasión de la multitud, Jesús teniendo compasión de él o de ella. Entonces tenemos que vivir bajo el sistema, dentro del proceso del reino. El sistema del reino me está diciendo a mí, ama en vez de señalar, porque a ti no te toca acusar, al que le toca acusar es a Jesús. Entonces aquí nosotros vemos cómo Jesús está confrontando la religiosidad, como la confrontó en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6, en donde está diciéndole al sistema, mira, ustedes están muy enfocados en percibir la paja que está en el ojo de su hermano, sin entender que ustedes tienen una viga en su ojo. La paja cae por accidente, la viga es puesta planificadamente. Es decir, muchas veces nosotros nos enfocamos en cómo la gente falla por accidente, por costumbre cultural, pero muchas veces no nos enfocamos en que nuestra viga está, en nuestro ojo está una viga legalista, una viga religiosa que nos impide restaurar, amar y levantar. Es lo primero que tenemos que entender en esta mañana, en que Dios nos está diciendo: sal del sistema legalista, sal del sistema religioso, sal del sistema de crítica, sal del sistema de estar mirando a las otras iglesias para criticar, sal del sistema de estar mirando a nuestro hermano para criticar, sal del sistema de estar mirando al líder para criticar, sal del sistema de estar mirando lo mal que lo hace la iglesia y no nos enfocamos en lo real, en donde tenemos que aprender a levantar, a restaurar, a expandir. Nunca podremos ser multiplicadores si no aprendemos a llevar fruto, porque Dios en el Génesis, papá nos está enseñando el diseño eterno, nos está diciendo: fructifica pero multiplica, pero nunca serás un fructificador nunca serás un multiplicador si no aprendes a ser un fructificador. Pastor, ¿qué es esto de ser fructificador? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, lo hemos dicho muchas veces. El fructificador lleva el fruto del Espíritu, pero aquel que no lleva fruto nunca podrá ser un multiplicador. Podrás ser pintura y capota, te podrán invitar a muchos lugares, podrás predicar como los grandes, podrás cantar como los grandes adoradores y podrás tocar como los buenos músicos, pero si no aprendes a fructificar, nunca vas a poder ser un buen multiplicador. Y Dios te está diciendo en este día, y nos está diciendo a nosotros: dejemos el sistema legal para aprender a tener el sistema del reino. El sistema del reino ama, restaura, lleva influencia y aprende a llevar a la gente a la identidad de hijo que el papá quiere. Ese es el primer sistema. Lo que nosotros vemos en este momento es que Jesús traen a esa muchacha acusada de adulterio, que me llama la atención porque no traen que estaba adulterando con ella, ¿no? Porque para adulterar se necesitan dos. Pero es porque probablemente a lo mejor uno de los que estaba adulterando era uno de ellos. Porque el sistema religioso tapa el pecado del religioso, pero quiere exponer el pecado de los demás. Vuelvo a repetir, el sistema religioso trata de tapar, de cubrir el pecado del religioso, pero trata de exponer el pecado de los demás. Entonces nosotros vemos aquí cómo Jesús no se deja llevar por eso y empieza a escribir en polvo. Eso a mí me llama la atención y todavía yo sigo desmenuzando esto que Jesús está haciendo. La palabra polvo se traduce en el hebreo como barro, ceniza, escombro y tierra. Entonces a mí me llama la atención, porque si fuera que Jesús está escribiendo en polvo, está escribiendo en barro. Dice Génesis que el hombre fue creado del barro, fue formado del barro y se sopló aliento de vida. Escuche bien esto. Si soy barro, tengo que ser formado. Y en ese momento Jesús está diciéndole a los fariseos: es que ustedes no entienden que ustedes todavía tienen que ser formados. Pero el sistema religioso es un sistema bastardo que no te forma,
que siempre pretende estar formado, pero nunca se deja formar. Pero el sistema de hijos nos lleva a tener un proceso de ser formados. Como hijos nosotros somos formados. Por eso es que Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8, si no me equivoco, o 8 al 9, está diciendo la distinción entre bastardo e hijo. Porque el hijo se deja disciplinar, se deja formar. Porque la disciplina no es para maltratar, no es el sistema de concilio, no es el sistema conciliar, no es el sistema de convención, no es el sistema religioso, que disciplina es siéntate un año ahí para que todo el mundo vea que tú eres pecador. No, la verdadera disciplina es la disciplina que te forma, que te levanta, que te ama, que no te señala, sino que te quiere impulsar. Entonces Dios me está diciendo ahí, lo primero que tengo que entender es que yo estoy escribiendo en tierra, Jesús está escribiendo en tierra porque nos está formando. ¿Qué Jesús nos está diciendo en ese momento? Jesús está poniendo una palabra ahí. Si Jesús está poniendo una palabra ahí, no necesitamos sistemas religiosos, necesitamos una palabra. El problema no me quita lo que Dios depositó en mí, porque yo lo que necesito es una palabra. Si Dios dijo que yo iba a hacer algo, que iba a hacer algo grande en mi vida, entonces lo que yo necesito entender es que Dios lo va a hacer, porque lo que necesito es una palabra. Si Dios prometió que tus hijos iban a llegar a la casa, a la iglesia, y que iban a servir a Cristo y que iban a estar bajo el sistema del reino, Dios lo va a cumplir, porque lo que necesitamos entender es que necesitamos una palabra. Pastor, es que yo caigo, yo peco, yo hago cosas incorrectas, pero lo único que tú necesitas entender es que te tienes que levantar y entender que tú lo que necesitas es una palabra. Lo que necesitamos en la iglesia, una nueva familia, no es fama, no es grandes lujos, no es que nos conozcan en todos los lugares. Lo que necesitamos es una palabra que nos va a expandir al norte, al sur, al este y al oeste. Es una palabra lo que se necesita en la iglesia, una nueva familia. Es una palabra lo que tú necesitas en tu vida. Es algo que te conecte con la palabra. Por eso Jesús estaba escribiendo en polvo, pero nos estaba formando como el barro. Pero si no fuésemos barro y decimos, no, es que eso es polvo, eso no es barro, tendríamos que entender que también la palabra que dice aquí que es polvo es ceniza. Es decir, Dios es capaz de tomar una catástrofe y convertirlo en algo restaurado, edificado y algo nuevo. Es decir, de la ceniza no se saca nada, es algo inservible. Pero es interesante entender que Dios hace de lo inservible algo que es funcional. Dios hace de algo inservible algo que tiene propósito. Por eso es que cuando va a la puerta de la hermosa, iba un cojo y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, y lo toma de la mano derecha. ¿Por qué lo toma de la mano derecha? Porque es un simbolismo dentro del contexto judío. Es decir, la mano derecha simboliza funcionabilidad. La mano derecha simboliza que ahora eres funcional. Entonces Pedro le está tomando de la mano derecha a ese cojo para decirle, ahora tú eres funcional. Antes eras inservible, pero en Jesús tú eres funcional. Antes tú no servías para nada, pero en Cristo tú eres funcional. Tú tienes propósito. Es eso de lo que tenemos que entender, que aunque a veces nos sentimos que no valemos nada como la ceniza, algo inservible, Dios nos está diciendo, no te tienes que quedar en este sistema, porque papá te está diciendo en esta hora, tú eres inservible para la religiosidad, pero eres útil dentro del reino. Tú eres inservible para la religiosidad, pero dentro de mi paternidad tú eres hijo. Entonces cuando estamos en Cristo, ya no somos bastardos, ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Entonces ya no soy polvo. Ya no estoy en este sistema. Del escombro Dios levanta. Por eso es que recuerde que dije que la palabra polvo en el hebreo significa barro, ceniza, escombro y tierra. De los escombros Dios levanta, de los escombros Dios restaura, de los escombros Dios hace. Por eso es que yo soy pro de entender y establecer que aunque el matrimonio parece que está en escombros, Dios es capaz de levantar un matrimonio exitoso que pueda hacer que otros se levanten. Aunque parezca que la familia está en escombros, Dios me está diciendo que parece que está en escombros, pero en Cristo todo es posible y todo se levanta. Hoy estás en escombros, hoy parece que no hay solución, hoy estás en dolor, hoy la salud tuya no es la mejor, parece que estás en escombros, parece que no vales nada, parece que no hay nada que hacer ahí, pero de ahí Dios va a levantar, y por eso está escribiendo en polvo, porque no se necesita que el contexto de vida esté perfecto, pero sí se necesita una palabra.
Dios nunca te dará lo que quieres, pero siempre te dará lo que necesitas. Lo que necesitamos es una palabra. Por eso escribe en polvo. Y le dice a ellos, como siguen insistiendo, porque el religioso sigue insistiendo en el pecado de otro, pero siempre oculta el de él. Le dice a ellos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cómo que tire la primera piedra, pastor? Sí, es que hay gente que está dispuesto a tirar piedras para tumbar, para derribar, para dejar a gente en el suelo. La religiosidad siempre lanza piedras para destruir, pero Cristo siempre es la piedra para construir. Lo vuelvo a repetir. La religiosidad siempre lanza piedras para destruir, pero Cristo es la piedra donde nosotros nos van a construir. Por eso la Biblia muy bien establece, y a mí me encanta la Biblia porque la Biblia nunca se contradice, donde dice que Él es la piedra angular. Es más, dice sobre un constructor sensato y otro insensato. Uno construyó en la arena, vino el río, vino las aguas, sopló el viento y fue grande su ruina porque su casa se destruyó. Pero el que construyó en la roca, que es Cristo, cuando construye en la roca, viene el agua, viene el río, vienen los vientos, pero nada se destruye porque está construido en la roca. La religiosidad te destruye, pero Cristo te restaura. La religiosidad te quiere matar, pero en Cristo puedes tener vida. La religiosidad te quiere hacer sentir siervo, pero en Cristo tú eres hijo. Y como eres hijo, eres coheredero juntamente con Cristo. Y los hijos cargan herencia, y la herencia se goza mejor en la casa de papá. Escucha bien, rapidito, porque no quiero tomar mucho tiempo. El religioso te destruye. Entonces ahí mismo tú ves a Jesús diciéndole a ellos eso, y ellos empiezan a tirar las piedras. Porque a la hora de la verdad nadie está exento de pecado. Muchas veces somos muy fáciles, como estuve diciendo al principio, para señalar, para criticar, para empujar. Como dice el salmista, me empujaron con violencia, pero Jehová me levantó. Somos muy fáciles para destruir, pero se necesita levantar una generación de hijos que está dispuesto a buscar los hermanos menores que están en las calles. Se necesita levantar una generación de hijos que está dispuesto a compartir su herencia con sus hermanos. Por eso yo no creo en división de bandos de iglesia, de bandos de concilio. Yo estoy dispuesto como pastor a conectarme con gente que tengan identidad de hijo y que aprendamos a ser complementarios como iglesias, como iglesias en general, como congregaciones. Por eso es que el sistema legalista tiene que dejar las piedras en el suelo, porque las piedras que ellos dejan en el suelo son las que van a usar los hijos para construirlo. Vuelvo a repetir, las piedras que deja el legalismo en el suelo, porque no van a poder apedrear a un hijo, porque los hijos no se pueden apedrear porque están conectados con papá. Las piedras que dejan ellos en el suelo son las que vamos a usar los hijos para construir. Construir una generación de hijos que están conectados con papá. Construir unos niños que se alinean y están diseñados en el camino del Señor. Por eso el proverbista dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque los hijos van a permanecer en la casa de papá. Los jóvenes se van a levantar en nuestra iglesia, y en las iglesias vecinas declaramos multiplicación en la juventud, multiplicación en la niñez, multiplicación en la adoración, multiplicación en los servidores de la casa, multiplicación en cada iglesia, porque nosotros queremos bendecir y ser bendecidos. Mientras bendigo la multiplicación de otras iglesias y cómo Dios la hace crecer, Dios está preparando la multiplicación para la iglesia, una nueva familia. Entonces el religioso tira la piedra porque no puede hacer nada con un hijo. Entonces ahí es que viene la pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Y ese es el tema de esta pequeña reflexión. ¿Dónde están los que te acusan? Porque si papá no te acusa, ¿por qué el religioso te tiene que acusar? Porque si papá no te acusa, ¿por qué nosotros mismos nos tenemos que acusar?
Porque si Jesús no nos acusa, ¿por qué nosotros mismos nos estamos martirizando? Nunca tomemos el lugar del Espíritu Santo. Nunca nos martiricemos, nunca nos maltratemos religiosamente cuando papá te quiere levantar. Pastor, es que yo pequé, ayer lo hice mal, y papá te está diciendo, no es lo mal que lo haga, es que ya tú vives dentro de la herencia del Padre. Y un padre nunca maltrata a un hijo porque lo hizo mal. Lo disciplina, lo forma, pero nunca lo maltrata. Así que el sistema del reino nunca maltrata, el sistema del reino siempre forma. El sistema de papá nunca maltrata, el sistema de papá siempre nos forma. El sistema de papá nunca nos empuja, el sistema de papá siempre nos impulsa. Son dos conceptos muy diferentes. Entonces nosotros vemos aquí que Jesús le está diciendo a ellos, mira, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Por eso es que cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Josué capítulo 1, nosotros vemos que dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque el religioso siempre hablará de espalda, pero nunca te podrá acusar de frente. Porque tan pronto te acuse de frente, Jesús le va a decir, el que tire la primera piedra, el que no haya pecado. El religioso siempre hablará a las espaldas, pero papá siempre va a sacar la cara por ti. Porque hablarán más nuestros hechos que nuestras palabras. Entonces aquí vemos que ella dice, ninguno. Pues vete y no peques más. ¿Por qué le dice vete y no peques más? Uno pudiera decir, Jesús pasó muy livianamente su pecado. No, Jesús no pasó livianamente su pecado. Es que Jesús en ese momento nunca vino a juzgar, vino a restaurar todas las cosas. El momento de juzgar lo veremos en el juicio final. Jesús nunca va a juzgar, siempre va a restaurar. Por eso le dice, vete y no peques más, no te salgas del diseño. Pecar viene de una palabra hebrea que significa errar al blanco. Es decir, erraste al diseño. El pecado me saca del diseño de papá. El mantenerme conectado con santidad me mantiene en el diseño del Padre. Por eso le dice, vete y no peques más, no te salgas del diseño. Porque el pecado le da legabilidad al diablo a que haga contigo lo que quiera. Pero el diseño de papá nos da legabilidad a nosotros de hacer posible el sueño de papá en esta tierra. De vivir en autoridad y no subjugado a la esclavitud. Aquel que vive conectado fuera del diseño de pecado, porque sí podemos pecar, en algún momento vamos a pecar como gente imperfecta que somos, pero no vivimos teniendo el pecado como un deporte, como un hobby, como parte de nuestro cotidiano vivir, sino que cada día nos remontamos a querer ser santos como papá es santo, porque papás puertorriqueños dan hijos puertorriqueños, papás mexicanos dan hijos mexicanos, papás guatemaltecos dan hijos guatemaltecos, papás venezolanos dan hijos venezolanos, y un padre santo da hijos santos, y un padre de amor da hijos que aman, y un padre de perdón da hijos que perdonan, y un padre que restaura da hijos que también ayudan a la restauración. Entonces me entiendo y me conecto con la palabra en donde decimos, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. En este día Dios nos está diciendo, es tiempo de que te levantes, vayas y no peques más. Con esta palabra les quiero dejar. Mis hijos que están aquí conectaditos y las vidas que nos están viendo. Por más que pequemos, papá siempre nos quiere restaurar. Juan lo dijo de esta manera, hijitos, todas estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Escucha la expresión, hijitos. Porque el apóstol Juan era un padre espiritual. Por eso Dios levanta una generación de padres espirituales que están dispuestos a decir, a llevar a los hijos al diseño de paternidad del Padre. Para que entendamos que somos hijos y que ya no vivimos esclavos del pecado. Hijitos, todas estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios
Papá siempre nos va a mirar por el lente de Cristo, porque por el lente de Cristo estamos justificados. Pero cuando nos salimos del diseño de papá para remontarnos a un diseño del mundo y un diseño religioso, nos desconectamos de estar en Cristo y ahora estamos fuera de Cristo. Así que con esta palabra te dejo. Eres hijo, no hay quien te señale, porque papá solamente quiere restaurarte por medio de Cristo. Así que vamos a orar. Así que ahí donde estás, déjame saber, dame tu comentario en esta hora de un amén, una hermosa palabra, dicen por ahí algunos. Qué bueno que podemos estar conectados. Así que ahí mismo donde estás, vamos a remontarnos en esta hora a orar. Así que inclina tu rostro ahí mismo, cierra tus ojos. Sé que estás en tu casa, pero esto no nos exime de estar conectados con papá. Así que ahí mismo donde estás, desconéctate de todo lo que puedas estar haciendo y ahora conéctate con